¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues los saludo una vez más en esta ocasión para compartir otra inquietud que me ha surgido, que regularmente lo que escribo en la página o los pequeños fragmentos de video que les he compartido, pues son situaciones que me llegan a inquietar pues en la práctica cotidiana. Y en esta ocasión, durante la semana observé algunos obstáculos que se presentan a la hora de identificar a los niños en riesgo de deterioro clínico. Es decir, a veces pasa que algunos niños no se detectaron de manera oportuna o no se abordaron en las condiciones adecuadas o en un escenario completamente seguro. Claro que gran parte de las ocasiones no tenemos el control, es decir, muchas ocasiones un niño va a llegar accidentado, traumatizado, va a llegar en condiciones que ya no podemos controlar. Pero otro gran porcentaje de las veces, los niños están hospitalizados, los niños están en vigilancia, en triage, en el servicio de urgencias, y si ponemos atención a su hoja de signos vitales, a su comportamiento en el servicio, pues ya se observaba durante las últimas horas tal vez o minutos un franco deterioro, que si somos observadores y ya en retrospectiva, porque claro, siempre es fácil, como dicen, criticar, siempre es fácil observar y ya en retrospectiva opinar, siempre va a ser muy sencillo, pero cuando hacemos ese análisis, pues muchas de las veces se observa ese franco deterioro y podemos ver cómo fue aumentando la frecuencia cardíaca y fue bajando la tensión arterial no invasiva y fue bajando la oximetría de pulso y primero fue aumentando la frecuencia respiratoria y finalmente fue bajando la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando ya nos volvemos un poquito más observadores y logramos apreciar esos cambios, pues caemos en cuenta que quizá si las condiciones permitieran haber atendido esa situación, lo hubiéramos limitado. No digo que es falta de cuidado, no digo que es falta de ganas de atender al paciente, sino que en muchas ocasiones el número de pacientes para el personal médico o para el personal de enfermería pues es demasiado, sobre todo en las instituciones públicas en las cuales muchos nos estamos desempeñando laboralmente, otros tantos en formación, pues todos somos testigos de que a un pequeño número de personal les corresponde un gran número de pacientes y muchas veces esa relación de enfermeras pacientes o médicos pacientes pues puede llegar a obstaculizar una atención adecuada. Pero repito, no es por falta de ganas, no es por falta de disposición, sino más bien por falta de tiempo y de las condiciones adecuadas. Ahora, por otro lado, viene el aspecto de la experiencia en el paciente pediátrico. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nos ha tocado ver con gran frecuencia que en muchos hospitales el personal es rotatorio. ¿Qué quiere decir? Que quizá hoy me toca con adultos, me toca con abuelitos, también. Y bueno, de repente al siguiente día o en 2 días me toca allá en neonatología o allá en la toco y después me mandan a pediatría y así constantemente moviendo de servicio. Y eso también de cierto modo obstaculiza que el personal desarrolle cierta pericia para detectar al paciente pediátrico sano y al paciente pediátrico enfermo. De la misma manera, en muchos hospitales, aquellos médicos en formación o personal de enfermería en formación o incluso ya quienes están completos de título, cédula y todo, ya desempeñando sus labores, pues también no logran desarrollar esta pericia en el paciente pediátrico porque siempre han estado a lo mejor en contacto con adultos con mayor frecuencia. Entonces, la situación es que esto termina siendo un obstáculo para detectar al paciente pediátrico potencialmente grave. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es
un sistema de detección oportuna, un sistema de alerta temprana del paciente pediátrico. Y bueno, ¿esto cómo se va a desarrollar? Bueno, ahorita lo vamos a comentar un poquito. En realidad, algunos seguramente lo han escuchado. Es un sistema, por sus siglas, se le denomina PIUS, que corresponde al Pediatric Early Warning Score, que son sus siglas en inglés. No se me da también esto de la pronunciación, pero creo que fue bastante entendible. Y bueno, corresponde a este sistema que les comento. Entonces, este sistema permite detectar de manera más oportuna a estos pacientes. Consiste en esta revisión sistemática y repetida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un análisis de la información a recabar y en base a ese análisis y a ese resultado se puedan determinar cuáles van a ser las actitudes a tomar, las intervenciones a tomar o las metas a alcanzar con ese paciente. Entonces, a este evaluación, pues se le va a asignar una respuesta. Entonces, no es solo estratificar al paciente o asignarle un número, sino más bien asignarle una actitud como lo acabamos de comentar. A ver qué movimiento amerita, qué estrategia me amerita, qué tan frecuente tengo que hacer sus evaluaciones. A lo mejor ya lo revisé, me dio cierta calificación, ya sé que este pacientito lo puedo revisar 2 veces por turno a lo mejor, o 3 veces por turno, pero este otro me marcó cierto puntaje, ya sé que lo tengo que estar viendo a lo mejor ahorita cada 20 minutos, o sabes qué, tiene tantos puntos, le voy a avisar al médico interno para que le hable al residente que está encargado de este pacientito y que esté al pendiente, porque es muy probable que pueda requerir una valoración por terapia intensiva, o a lo mejor si aún no lo ha visto pediatría, por pediatría, ¿sí? Pero ya empecé a tomar decisiones, ya empecé a hacer intervenciones. De otra manera, se nos viene la noche, como dicen vulgarmente, y todos andamos corriendo. Y sabemos que en países en vías de desarrollo como el nuestro, pues muchas veces, a pesar de que se quiera tener el control de la situación, no es posible, porque a veces el carro rojo, el carro de paro, no está donde debe de estar, o está ocupado con otros pacientes, o está incompleto, y no tanto por falta de cuidado al momento de organizarlo, porque me consta que el personal de enfermería es bastante abocado, bastante apegado al carro. Yo he visto cómo lo reciben y lo entregan turno por turno. Sin embargo, a veces no existen las condiciones o el material adecuado, o este está prestado en otra situación crítica que se presentó. Entonces, ¿qué mejor que tener las condiciones controladas o lo más controladas posibles para cuando se presente el evento crítico o el deterioro, pues lo podamos ver venir y podamos estar listos o tener un poquito más el control de la situación y del escenario, que de otra manera nos haría correr y muy probablemente poner en riesgo la evolución del paciente, la intervención e incluso de todo el personal. Entonces, si podemos evitar todo eso, pues hay que aprovecharlo a favor del paciente y de todo nuestro equipo de trabajo. Cabe destacar que esta herramienta que acabamos de comentar, pues no es específicamente una herramienta de estratificación de riesgo y mucho menos de predicción de mortalidad. Solamente es una herramienta que nos va a permitir desarrollar actitudes o metas para que podamos hacer intervenciones adecuadas, oportunas y mejorar la evolución de nuestros pacientes o hacer que su evolución o pronóstico sea más favorable. Entonces, por otro lado, también me ha tocado ver que en algunos servicios de urgencias luego no hay monitores suficientes. Oye, ¿a quién le ponemos el oxímetro? Porque ahorita tengo 2. Yo creo que pónselo a este pacientito o quítaselo tantito a aquel y vamos a traerlo por acá. Entonces, estas escalas de riesgo, por así decirlo, o de detección temprana de deterioro, pues nos permiten saber también quién es el que se va a beneficiar del monitor, quién es el que se va a beneficiar del oxímetro, del brazalete que ahorita tenemos, del tamaño adecuado. Pero bueno, es por eso que yo les quiero invitar a que hagan este ejercicio. Si bien es controversial la evidencia que hay al respecto, hacerlo es mucho mejor que no hacer algo al respecto.
es decir, que dejemos al azar la evolución del paciente o la monitorización del paciente, o que nos quedemos con la idea de que pasarle los signos 1 o 2 veces por turno va a ser más que suficiente. Además, los estudios que hay al respecto pues se han limitado bastante a hospitales exclusivamente pediátricos y además en países desarrollados, lo cual cambia completamente el contexto de los resultados, ¿sí? Entonces, claro que es recomendable utilizarlo más en situaciones como nuestro país, con los volúmenes que manejan nuestros hospitales. Bueno, como les comentaba, pues este es el Pius. Por aquí les voy a compartir algunas bibliografías y la tablita de evaluación, pero básicamente consiste en evaluar 3 factores. Corresponde al comportamiento, al sistema cardiovascular y a la respiración. Y a cada uno de ellos le vamos a asignar un puntaje. Esta que les comparto aquí es la tablita del Pius, es el modificado, por así decirlo. Hay muchísimas propuestas, si nos ponemos a buscar la bibliografía vamos a encontrar muchísimas propuestas, algunos tienen incluso 5 o más factores que hay que ir evaluando. Este, como pueden ver, se limita solamente a 3 y bueno, dependiendo del estado en el que se encuentre nuestro paciente, va a ser el puntaje que le vamos a otorgar. Arriba de 4 puntos se considera un paciente grave o potencialmente grave. Habría que considerar arriba de 4 puntos una interconsulta terapia intensiva pediátrica o a la persona, digamos, en ese momento más capacitada para activar un sistema de respuesta rápida o alguna intervención oportuna. Quizá si tuviéramos 1 o 2 puntos, es un paciente que podemos tener cierta tranquilidad, que le podemos estar dando sus vueltas, a lo mejor 1 o 2 pase de signos por turno ahí en el servicio de urgencias. Si tenemos quizá 2 o 3 puntos o 3, 4 puntos, es un paciente que le vamos a estar echando el ojito con mayor frecuencia, le vamos a tomar signos vitales a lo mejor cada hora o cada 2 horas, dependiendo del contexto y de la velocidad que esté tomando este deterioro. De la misma manera, en base al puntaje podemos determinar ciertas situaciones, si le vamos a avisar al médico de guardia o a pedir apoyo del interno para que le avise al residente. Todo este tipo de decisiones y de intervenciones que se tienen que ir haciendo. Probablemente el paciente estaba sin oxígeno cuando llegó, pero conforme se van desarrollando estas escalas y este puntaje, pues vamos agregando oxígeno. Ya pedimos que lo canalizaran, ya tenemos ahí a un lado el laringoscopio, la cánula traqueal. Todo este tipo de situaciones nos va a permitir que nos adelantemos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es mi propuesta, esta es mi invitación para que incorporen este tipo de escalas a sus actividades diarias. Créanme que no toma mucho tiempo y no es una capacitación extensa, es decir, no se requiere gran preparación para llevar a cabo este análisis, este sistema. Incluso en muchos hospitales se tiene incorporada la hoja de enfermería este puntaje, de manera que cuando se toman los signos vitales también se saca un puntaje, una calificación y se pueden empezar a tomar medidas. Entonces, espero que les sea de utilidad. Recuerden que en todo momento esto es para beneficio de nuestros pacientes, de nuestro trabajo, para proteger a nuestro personal, a nuestro equipo y trabajar en las condiciones más favorables posibles. Recuerden que gran parte del desempeño que vamos a tener, nosotros tenemos el control de cómo queremos que sea el escenario en el cual nos vamos a desempeñar. Muchas veces no tenemos esa capacidad. Muchas veces el paciente llega y hay que hacer las intervenciones oportunas. Hay que hacer las intervenciones con lo que tenemos y en donde estamos. Pero otra gran parte de las veces nosotros podemos manipular de cierto modo el contexto, el escenario e incluso el personal que nos va a estar acompañando. Entonces hay que hacer uso de estas herramientas para protección de todos. Les envío muchísimos saludos y espero sea de gran utilidad. Hasta pronto.